Iglesia. En esta mañana continuamos con esta serie de mensajes en la cual estamos hablando del orden de Dios y el orden de Dios en nuestras vidas. Como título este devocional tiene: cuando estamos en el orden de Dios podemos escuchar la voz de Él fácilmente. Déjame leerte el libro de Salmos, capítulo 100, versículo 3. Dice: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Escucha esto: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Sabe lo que nos está dando a entender la palabra en esta mañana? Es que si nosotros somos pueblo de Dios y ovejas de su prado, lo que nos está diciendo la palabra es que Jesús es el buen pastor. Jesús es nuestro buen pastor. Y como pastor, una de las funciones del pastor es mantener y limitar los límites en el que sus ovejas deben y tienen que andar. Esos límites los fija el pastor, así que el pastor es el encargado de guiar a su rebaño al prado, como también al corral, como también de guardarlo del peligro, siempre y cuando la oveja se mantenga en el orden que el pastor establece y en el límite que él le va a marcar. Así que él va a ser el encargado de llevar las ovejas a su prado. Déjame leerte la definición de lo que es un prado. Prado es una tierra llana o de relieve suave, húmeda o de regadío, en la cual crece la hierba con el fin de generar pasto para el ganado y forraje para conservar cuando hay producción sobrante. Fíjate que nosotros como ovejas del Señor no comemos el alimento espiritual en cualquier lado. La Biblia dice que las que son sus ovejas comen en su prado. ¿Cuál es su prado? ¿Cuál es su pastizal verde? Bueno, es su palabra, las que se alimentan de su palabra, las que están dentro de sus límites. Tú me dirás, ¿qué tiene que ver esto, pastor, con escuchar la voz de Dios fácilmente? Bueno, porque en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que cualquiera puede escuchar la voz de Dios. La palabra nos dice que sus ovejas escuchan, reconocen la voz de Dios y la siguen. El mundo puede escuchar la voz de Dios, no la reconoce. El mundo no reconoce la voz de Dios. Si el mundo reconociera la voz de Dios hablando a su vida, sabe, nuestras iglesias, nuestros templos estarían llenos. Pero no lo están porque el mundo todavía no reconoce la voz de Dios. Dios habla a este mundo continuamente a fin de llevarlos al arrepentimiento, de hacerlos ovejas de su prado, pero el mundo no puede escuchar porque no reconoce la voz de Dios. Pero sus ovejas, dice la palabra, las ovejas que comen de su prado, las ovejas que están en su corral, las ovejas que respetan su límite, las ovejas que están bajo el orden establecido del buen pastor, dice que pueden escuchar la voz del Creador, pueden escuchar la voz de Jesús y las reconoce y las siguen, y siguen al Señor Jesús. Esta es la facilidad que te da de mantener una vida en orden, que cuando tú estás en orden, tu oído espiritual se agudiza y tú puedes reconocer la voz de Dios. Tú no tienes que andar dudando, pidiendo confirmaciones, ¿será o no será la voz de Dios? Sino que tú puedes escucharla claramente porque tu vida está en orden. Que en esta mañana, mi amado, tu vida pueda hallarse bajo ese orden y tú puedas ser una de esas ovejas que come de su prado, de su alimento, de su pasto fresco, que es la palabra de Dios. Que en esta mañana tú puedas comer de este alimento y escuchar atentamente, claramente para tu vida la voz de Dios.